Señores, vamos a continuar con el libro de Esdras, donde se quedó nuestro hermano José Luis, y es una gran bendición para mí estar aquí al frente y poder venirles a hablar de lo que Dios pues ha hecho en mi vida y de lo que Dios pues nos habla a través de su palabra. Si me acompañan a orar, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por todas y cada una de las bendiciones recibidas durante tanto tiempo, Señor, durante esta semana, durante este mes, Padre. Gracias porque, como bien decía nuestro hermano José Luis, a través de las oraciones recibimos contestaciones, Señor, y lo podemos ver aquí en tu iglesia. Gracias por manifestarte de esa manera, Señor. Te doy las gracias y te pido que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que podamos escuchar la palabra que tú tienes este día para todos y cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues como les decía, hermanos, vamos a continuar con el texto. Estábamos en Esdras 3, nos quedamos en Esdras 3:7. Hoy empezaremos Esdras 3 del 8 al 13. Si me acompañan con sus Biblias. El versículo 8 empieza: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y otros de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Jenadá, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asafat, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. El versículo 12 dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en voz alta, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Bueno, nosotros, como bien ya nos ha explicado nuestro hermano José Luis, voy a dar una pequeña introducción para recordar lo que ya hemos estudiado. En todo este libro vemos la soberanía y la fidelidad de Dios en todo lo que a Él concierne. Como nos lo ha enseñado nuestro hermano José Luis en las prédicas anteriores, hemos visto cómo Dios utiliza a todas las personas para su gloria. En este libro en especial vemos que utilizó a los reyes paganos para que les sirvieran, para que hicieran todo lo que Él les estaba mandando. Y tenemos también en el capítulo 2 las genealogías que José Luis nos explicó muy desmesuradamente, y creo que hasta con palitos y bolitas, y bueno, para mí fue una gran bendición porque lo fui entendiendo, y hoy puedo ver por qué los nombres en la Biblia son tan importantes, que para el pueblo de los judíos era importante porque querían ver su nombre en el libro en este libro, y así de esta misma manera pues nosotros vemos en el libro de la vida como nos lo han enseñado.
Entonces también tenemos el regreso de su pueblo a Jerusalén y cómo utilizan las nuevas generaciones para la reconstrucción del templo en el lugar que nuevamente, como les digo, José Luis nos lo explicó muy bien, que Dios mismo escogió. ¿Se acuerdan que él habló del monte en donde Abraham llevó a su hijo? Pues ahí mismo ese es el lugar que Dios escogió para que se hiciera su templo. Y en el comienzo del capítulo 3, que es el que vamos a ver hoy, bueno, pero en el principio, estudiamos que lo primero que comenzaron a reconstruir fue el altar. Y lo hacían por la importancia y prioridad de la adoración a Dios. Vimos que para la adoración verdadera había que buscar y vivir en unidad, primeramente en nuestra relación con Dios y después en la iglesia, donde cada domingo continuamos cada uno de nosotros con la adoración a Dios de una manera colectiva. Dios instituyó la iglesia. Vimos también que para una verdadera adoración, los judíos restauraron el altar porque ahí eran los sacrificios para la expiación de los pecados. Pero hoy, hermanos, nosotros sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Él ya hizo el sacrificio para el perdón de cada uno de nuestros pecados. Lo que tienes que hacer, hermano, es confesar continuamente tus pecados, mis pecados, para poder estar en el gozo de la salvación de Dios. También vimos que la verdadera adoración es en el lugar que Dios escogió. Y ese lugar está en donde, en nosotros mismos, ya que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y algo muy importante también es que en la iglesia, que Él también formó y escogió, y es el lugar aparte donde nosotros podemos celebrar y adorar a Dios, es aquí en la iglesia únicamente. No es en mi casa, no es en mi oficina, no es por internet, es la iglesia donde hay una comunión, donde podemos vernos, donde podemos hablar de lo que sentimos, de lo que traemos, de cómo estamos, donde podemos entender qué es lo que está pasando. Esto no quiere decir que te mantengas o que no mantengas una relación con Dios. Todo el tiempo tenemos que mantener nuestra relación con Dios, así se nos ha enseñado. Pero el lugar de reunión es la iglesia. Y por último vimos que la adoración conlleva una constancia y obediencia o sacrificio, y esto es lo que los judíos hicieron, ya que al comenzar los servicios o cultos de adoración y sus celebraciones lo hacen no solo como Dios se los indicó, sino que a partir de entonces y sin parar, obedeciendo sacrificialmente a Dios. Entonces, hermanos, como lo mencioné anteriormente, para nosotros, hoy en día, la perseverancia en nuestra adoración a Dios también tiene que ser constante, diario, de una manera personal y colectivamente el domingo en comunión con todos y cada uno de ustedes. ¿En dónde? En la iglesia.
Y no es de vez en cuando, hermanos. No es cuando tenga ganas. Es cada vez que nos reunamos en la iglesia. Pero ahora vayamos a nuestro pasaje, el cual vamos a estudiar, donde vemos que después de reconstruir el altar, los judíos se dan cuenta que los cimientos no están. Entonces hay que construirlos. Y el pueblo procede al siguiente paso, que es la colocación de los cimientos del templo de Dios con la persona de Cristo. Ojo, hermanos, esto es muy importante porque es nuestro fundamento. Y como fundamento doctrinal de los apóstoles y con la palabra de Cristo, donde lo aclararemos más adelante. Con esto en mente, hermanos, ya tenemos pues algo de lo que se nos habló anteriormente. Hoy veremos 3 resultados de la fidelidad de Dios en tu restauración que te ayudarán a cimentar firmemente tu vida cristiana. 3 resultados de la fidelidad de Dios. Número 1. La fidelidad organiza la restauración, versículos 8 y 9. Número 2. La fidelidad celebra la restauración, versículos 10 y 11. Y número 3. La fidelidad discierne la restauración, versículos 12 y 13. Vamos al punto número 1. La fidelidad organiza la restauración. Empezamos en el versículo 8, dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadá, y otros de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Y el versículo 9 dice: y Jesúa también sus hijos y sus hermanos, Cabdiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los judíos de Genadá, sus hijos y sus hermanos levitas. Nuevamente nos damos cuenta que el autor no nos habla de acontecimientos entre estos 7 meses. Pasa sin darnos detalles de lo que pasó en dicho tiempo, pero comienza relatando que era el segundo año con 2 meses más desde que habían llegado a Israel. La fecha es significativa por 2 razones. Por un lado, en el mes primero estaba dominado por la celebración de las fiestas de la Pascua y no habría sido un buen momento para empezar la obra. Y por otro, y esto no se habría escapado a la atención de aquellos judíos, el mes segundo del año fue cuando Salomón comenzó a edificar la casa del Señor. Y tal vez para ellos esto era algo muy importante, comenzar en esa misma fecha, en ese mismo mes, la casa del Señor. Y esto nos habla de la fidelidad de Dios para los judíos y para nosotros mismos. Pero después de esta fecha, lo que vemos es una lista de nombres y hombres, es decir, una lista de personas y sus oficios, que entendían, y escucha esto, hermano, que cada uno tenía
una función muy importante para levantar los cimientos. Recuerda esto, cada uno tenía una función muy importante. Ellos entendían que la arquitectura perfecta y la firmeza de dichos cimientos dependía de la capacidad y función de cada uno de ellos, con una organización que provenía de la fidelidad de Dios. Al regresar a las obras adecuadas para la edificación de algo tan importante como lo eran los cimientos del templo. Hermanos, no se puede hacer una labor de construcción, ni siquiera de descombro, sin una buena organización. No puedes hacer muchas cosas si no tienes una buena organización. Y especialmente cuando se trata de un cuerpo de miles de hombres y cuando el terreno es una ruina llena de enormes piedras derruidas del templo de Salomón. ¿Cómo empiezas tú las construcciones? En Campeche dicen que me empiezan al revés, que primero hacen los baños, luego los cuartos, ¿no? Pero ¿cómo lo haces, no? Vemos cómo Dios es fiel y está pendiente de que las cosas se hagan como Él quiere. Primera de Crónicas 23-24 nos dice: estos son los hijos de Leví en las familias de sus padres, jefes de las familias según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas, de 20 años para arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Jehová. Entonces son contados, dice, por sus cabezas, por sus nombres. Y algo muy importante, dice de 20 años para arriba. La fortaleza de la juventud tenía que estar ahí para empezar la labor. Entonces vemos nuevamente al frente a los líderes que eran Zorobabel y Jesúa, y bajo su mando a los sacerdotes y levitas, con otro rango de autoridad. Y después dice al final del versículo 8: y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Ya no solo la unidad como un solo hombre, sino la sumisión de unos a otros de acuerdo con la función para la obra de Dios. Quien encabezaba a todo este grupo de hombres que sabían y entendían quién era la cabeza. Dios dirigiendo a todas estas cabezas, a todos estos hombres. Dios los escogió, Dios los trajo y los puso a trabajar. De la misma manera, Pablo entendía que él era un miembro del cuerpo, pero que el fundamento de su doctrina era Cristo. De esa misma manera, tú que te dices cristiano, debes saber que tu fundamento es ¿quién? Cristo. Primera de Corintios 3, 10 y 11 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.
no podemos edificar donde ya está edificado. La obra de edificar la casa de Dios no se lleva a cabo ni entonces ni ahora, si no hay una disposición de trabajar y hacerlo en equipo y a reconocer y someterte a los líderes que Dios ha designado en tu iglesia. Así pues, tiene que haber una cadena de autoridad y de esta manera la mano de obra ha de ser encauzada y dirigida. Pero a mí no me gusta que me mande. ¿Y por qué me va a mandar él? ¿Por qué no mejor me pusieron a mí a mandarlo? En la obra de Dios, todos y cada uno de nosotros, como el cuerpo de Cristo, somos importantes. Y vemos la fidelidad de Dios al escogernos, a ti y a mí, para ser una parte importante de tu iglesia, de mi iglesia, de su iglesia. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Cristo nos dirige y nosotros ejecutamos. Cada uno con su función propia. No todos podemos estar aquí al frente hablando o predicando, o todos van a ser, o no, la cabeza no puede ser los pies, ¿verdad? O los pies no pueden ser la cabeza, o la mano, o la oreja. Cada uno tiene una función, con una labor única, la cual también es muestra de su fidelidad, que nos hizo con una personalidad, con dones y talentos adecuados para esa posición fundamental para la que fielmente Cristo y nuestro Dios nos escogió. ¿Te das cuenta que la fidelidad de Dios te hace partícipe de su obra? ¿Estás de acuerdo con la función que fielmente Dios escogió para ti? ¿Te sujetas en amor al liderazgo? ¿O no crees en la fidelidad y piensas que Dios se equivocó? ¿Ves su fidelidad en una posición que te puso en tu trabajo? ¿Ves en esa fidelidad donde Dios te puso en este trabajo? ¿La aceptas? ¿Y qué tal tu función fielmente que Dios te dio en tu hogar? ¿Lo estás haciendo fielmente? El pastor nos comentaba ahorita, o solo vienes a Dios a quejarte de lo que te pasa porque soy egocéntrico fijándome en mí. No hablo de Cristo. Esta mañana tendríamos que meditar cuántas veces, como muchos lo hemos hecho, no vemos la fidelidad de Dios. O no queremos entender la fidelidad de Dios. Recuerda que Él escogió para nosotros cada una de las funciones y muchas veces no aceptamos o buscamos hacer las cosas para Dios. No entendemos que Dios nos llamó para eso. Queremos seguir haciendo las cosas para nosotros. Es por lo que esta mañana, hermano, te animo a que aceptes tu función, la que Dios te dio, en los diferentes ámbitos de tu vida, y que veas y reconozcas la fidelidad de Dios
al poner en dicho lugar y dicha función. Que reconozcas la fidelidad de Dios que puso al ponerte en este lugar y en la función que tienes que hacer. Si hay personas que nos visitan por primera vez, puedes ver la fidelidad de Dios al escogerte para ser parte de una familia y de un cuerpo. ¿Lo entiendes así? Puedes ver la fidelidad de Dios de que a pesar de que lo que has hecho has vivido, hoy, este día, estás aquí escuchando la palabra de Dios. Reconociendo que Él es fiel. El Dios fiel te trajo aquí. Al igual que lo hizo con cada uno de nosotros. Él quiere derramar amor y perdón, su gracia y su misericordia en ti, porque dice que para siempre es su misericordia. Él quiere, a ti que vienes por primera vez, que empieces a restaurar lo que el pecado destruyó, conforme a su voluntad. Si reconoces que necesitas ser restaurado, arrepiéntete y cree que Él puede y quiere hacerlo, y por eso Él te trajo aquí. Vamos al punto número 2. La fidelidad restaura, la fidelidad celebra en la restauración. Versículos 10 y 11. Versículo 10 dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asafat, con címbalos, para que alabasen a Jehová según las ordenanzas de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Cuando hablamos de echar cimientos, yo creo que lo primero que viene a nuestra mente es la visión de algún camión vertiendo grandes cantidades de mezcla, en donde ya se pusieron las varillas. Pero aquí el verbo hebreo es mucho más amplio en su significado, pues el significado básico es, y escuche con atención, preparar, fundar o construir el edificio o terreno. O sea que están preparando el lugar. Pues como nos lo ha enseñado nuestro hermano José Luis anteriormente, estaban reconstruyendo el lugar, donde Dios les había escogido, donde Salomón había hecho el templo. Ahora lo que tenían que hacer pues era limpiar el lugar, y este trabajo pues era arduo, porque como les he dicho, estaba cubierto de escombros de las ruinas del templo anterior. Necesitaban la adecuada preparación de la roca para recibir la primera hilada de piedras y la colocación de grandes piedras que formaban la base o el fundamento del edificio. Que sin duda alguna estos albañiles se sirvieron de piedras salomónicas que aún quedaban en el terreno. Entonces vemos que estos estaban preparando el fundamento sobre el cual se edificaría el templo. Ahora bien,
Este significado amplio de la palabra nos ayuda a resolver un pequeño problema o aparente contradicción textual. Nuestro versículo indica que los cimientos fueron acabados en el año 537. Si hacemos cuentas cronológicas, sin embargo, Ageo 2, 10 y 18 hablan de la colocación de los cimientos en el año segundo del rey Darío, es decir, en el 521 a.C., lo cual ha hecho que algunos duden de la veracidad histórica de Esdras. Pero notemos que no hay ninguna contradicción entre los dos textos. Si entendemos que el verbo significa, como se los expliqué hace rato, preparar el fundamento en vez de echar cimientos. Es la preparación de Esdras 3:10, consiste en la limpieza del terreno, del escombro y la colocación de las piedras fundamentales. Mientras que en Ageo, ahora sí, se están poniendo los cimientos. ¿Te das cuenta? Es muy interesante, ¿no crees? Porque si no, luego nos vamos y dicen, bueno, ¿por qué aquí dicen una cosa y acá dicen otra? Y los que le andan buscando, pues te dicen, aquí se contradijo, ¿no? Pero si vamos al texto y lo estudiamos y lo escudriñamos como lo hacemos aquí, exegéticamente, pues te darás cuenta de que no hay ningún error. Lo que debe llamar nuestra atención es el interés del pueblo por hacerlo todo de conformidad con las Escrituras. Todo lo hacían de conformidad con las Escrituras. Y ahora dice que ajustan su canto a las normas establecidas por David. Pues David había creado los diferentes cuerpos de cantores, asimismo había compuesto un elevado porcentaje de salmos empleados en el culto. La pregunta es, hermanos, ¿por qué se comenzó primero con el altar y ahora con la limpieza del lugar para poder poner los fundamentos del templo del Señor, incluso antes que las murallas de la ciudad? Notemos que el templo era usado con propósitos espirituales y las murallas con propósitos militares y políticos. Dios siempre había sido el protector de la nación y los judíos sabían que la más fuerte muralla de piedra no podría protegerlos si Dios no estaba con ellos. Sabían que poner su vida espiritual primeramente en orden era una prioridad mucho más alta que asegurar la defensa nacional, que asegurar sus propios hogares. Vemos aquí que les tomó de septiembre hasta junio solo prepararse para la construcción del templo. A los cautivos les tomó algún tiempo hacer los planes, ya que el proyecto era importante para ellos, pues tenían que prepararse. Puede que nadie le haga sentirse heroico o espiritual, pero es vital para la correcta realización de cualquier proyecto. Si no estás unánime, si no estás preparándote, si no estás aceptando el mandato de los demás, pues cualquier proyecto se viene abajo. David había dado instrucciones muy claras concernientes al uso de la música en los servicios de adoración del templo. Se requería de un gran esfuerzo por parte de todos los involucrados en la colocación de los cimientos del templo. Y resumiendo, hermanos, entonces,
en estos dos versículos nos muestra que los judíos iban a limpiar y a preparar el terreno para poner los cimientos. Pero mientras hacían esto, iban a hacerlo como lo había indicado Dios por medio de David. ¿Y cómo era esto? Vayan conmigo a Primera de Crónicas 16, 1 al 6. Dice, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así a los hombres como a las mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen, confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Asafat el primero, el segundo después de él Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaya, Obed-edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asafat sonaba los címbalos. También los sacerdotes de Betania y Jahzaziel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Entonces, además de hacerlo como lo había estipulado David, o Dios a través de David, en el versículo 11, nos dice que ellos cantaban, pero lo hacían con tres características fundamentales. Nos dice el versículo 11, cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, no solo cantaban, sino que hacían alabando y dándole gracias a Dios. Entonces vemos aquí nuevamente que no solo cantaban, sino le daban gracias a Dios. Y esto lo podían hacer porque celebraban la fidelidad de Dios, y el hacerlo implicaba que cantaban mientras otros trabajaban. ¿Por qué? Porque eso los animaba. Alababan porque eso los fortalecía. Y daban gracias porque tenían contentamiento con lo que estaban haciendo. Entonces, escucha esto, hermano, reconocían que tenían que limpiar para poder construir el templo. Y al limpiar lo hacían cantando porque veían la fidelidad de Dios en levantar la obra. Y es por eso que decían, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Entonces, aquí vemos que creían en lo que estaban cantando. La última frase del versículo 11 dice, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo. Aclamaba del hebreo teruá, que significa un grito de gozo, un clamor, un sonido fuerte, el sonido de una alarma, como el sonido de una alarma, especialmente con una trompeta, un grito de júbilo, un clamor de victoria. Teruá aparece más de 36 veces y se deriva de la raíz verbal rúa, que quiere decir gritar o exclamar, ya sea de gozo o como aclamación. Esta palabra implica un sonido estridente, un fuerte ruido, un sonido que no puede ser ignorado. Describe la gritería de los israelitas cuando les fue devuelta el arca. ¿Te acuerdas? Vamos a Levíticos 25:9.
Dice, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Hermanos, ¿cuánto tiempo te lleva a ti limpiar el templo de tu Salvador? ¿Cuánto escombro tienes que mover todavía? ¿Cuánto pecado no quieres dejar? Si tú te dices cristiano, ¿te atreverías a decirle al Señor que entre a su templo en este momento? ¿Te atreverías? ¿Por qué mejor no nos ponemos de acuerdo, le pedimos perdón, nos arrepentimos y permitimos que nuestro Salvador haga su obra en cada uno de nosotros? Date cuenta que si tú eres el centro del templo de tu Salvador, ¿cómo será ese templo? ¿Como el de Salomón, que estaba en el centro de una ciudad floreciente, con aquella grandeza y riqueza? ¿O como el de Zorobabel, que estaba en medio de ruinas? En cualquiera de los dos casos, alaba a Dios porque eso es bueno. Sí, hermano. Es bueno porque si tu vida se encuentra en ruinas, Él limpiará todo lo necesario para reconstruir una vida digna, diferente, que lo glorifique. Y si tu vida está siendo reedificada, póstrate delante de Dios y alábalo, para seguir viendo su fidelidad. Recordemos lo que Pablo dijo en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La buena obra. Entonces, no desistas de seguir siendo limpiado. Lo que necesites ser limpiado y removido, hazlo. Pero mientras lo haces, hermano, no te olvides de alabar a Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Dios tiene misericordia, es misericordioso. ¿Tú tienes misericordia por alguien? ¿Te has preguntado? ¿Has levantado a alguien verdaderamente tirado, miado, apestoso? ¿Llevarlo a algún lugar, bañarlo, cambiarlo, ayudarlo? ¿O le das la vuelta, como todos lo hacen? Entonces ya vimos que la fidelidad organiza en la restauración, y también en segundo lugar que la fidelidad celebra en la restauración. Y ahora vamos al punto número 3, que es la fidelidad discierne en la restauración. Versículos 12 y 13. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en voz alta, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguirse el pueblo del clamor de los gritos de alegría y de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Todo
es gozo, algarabía y júbilo. Sin embargo, las palabras cantadas provocan también en el corazón de los ancianos una abundancia de emociones de otro signo. ¿Recuerdas la ilusión con que David había organizado el canto de Dios? ¿Recuerdas la plenitud de la alabanza y la culminación de gozo espiritual que hubo cuando Salomón dedicó el templo a Dios y lo llenó de su gloria? ¿Recuerdan cómo se vinieron abajo aquella ilusión y aquel gozo cuando el templo fue destruido por los babilonios? Y también recuerdan la promesa de restauración que Dios dio a Jeremías, promesa que ahora mismo les anima en su alabanza. Entonces vemos ilusión, gloria y plenitud de gozo, seguidos por desilusión, tragedia y sufrimiento indecible, juntamente con promesas de Dios como rayos de luz en medio de la oscuridad. Emociones contrastadas y contradictorias. Eso provocaba el llanto de los ancianos. Vivían una expectación de cara al futuro, pero pequeña en comparación en la inmensa añoranza de tiempos pasados, de una gloria ahora perdida. Naturalmente, los jóvenes no participaban de estas emociones mixtas, pues ellos no habían vivido lo que habían vivido los ancianos. Estos recuerdos y otros hacen que los ancianos lloraran en voz alta, como nos lo indica el versículo 12. Y aquí la pregunta sería, ¿por qué lloraron? ¿Por qué despertó en ellos la visión de los nuevos cimientos estos gritos de dolor? Algunos dicen que por el tamaño del nuevo templo, pero si revisamos minuciosamente, el nuevo templo era más grande, iba a ser más grande que el primero. Otros dicen que se debía a la lentitud de la obra y también a la calidad de los materiales. Pero recuerde que solo están limpiando los escombros para después, entonces sí, poner los cimientos. Así que los grandes teólogos coinciden en que el lloro de los sacerdotes levitas y jefes de las casas paternas lloraban por lo más grandioso del antiguo templo en comparación con el nuevo. El pastor MacArthur comenta lo siguiente, y cito: la nación era pequeña y débil, el templo menos hermoso, menos rico en materiales y piedras preciosas, pero lo más triste era la ausencia de la gloria de Shekinah de Dios. Fin de la cita. ¿Te das cuenta? Ellos, y no los jóvenes, habían visto y sentido y gozado la gloria de Dios. Y ahora el comienzo de la limpieza para poner los cimientos, la gloria de Dios como antes, pues ya no se manifestaba. Por eso era el lloro de los ancianos. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. La celebración que hubo después de la limpieza del terreno, donde podrían los cimientos del templo, se vio marcada por los contrastes en las emociones y gritos de alegría y voces de llanto. Ambos eran apropiados. El Espíritu Santo puede estimularnos tanto para regocijarnos en la bondad de su gracia, como lamentarnos por nuestros pecados que han requerido de una corrección.
Los pueblos semíticos, como muchos otros pueblos de la tierra, no expresan su dolor mediante un lloro discreto, practicando en la intimidad en una habitación a puerta cerrada, sino que lo exteriorizan abiertamente con fuertes ayes y gritos y lamentos de alegría y gozo. Entonces, vemos aquí la alegría de los jóvenes y el lloro de los ancianos. Esta es una mezcla que se ha repetido y lo hemos visto a través de la historia del pueblo de Dios. Muchas generaciones miran atrás con nostalgia, recordando las bendiciones de su juventud y deplorando lo que ellas perciben como la relativa pobreza espiritual del presente. Pero Dios tenía un mensaje para los ancianos que lloraron, viendo los cimientos del templo, y este mensaje es válido hoy y para todos los que viven de tal manera que el pasado que desprecian la obra de Dios está llevando a cabo en el presente. La obra de Dios se está llevando a cabo en el presente. Pues cuando estemos en la presencia de Dios Todopoderoso, nos sentiremos llenos de gozo y gratitud. Al mismo tiempo, estaremos seriamente conscientes de nuestros defectos. Hoy día, hermano, ¿sabes por qué es motivado tu llanto? ¿Qué es lo que te motiva a llorar? Te voy a decir por qué. Porque eres egocéntrico. Porque estás pensando en ti. Porque estás cómodo donde quieres estar. Porque no te quieres mover. Porque no quieres dejar todo lo que tienes, como el joven rico. Porque estás mirando al pasado. Porque te cuesta dejar lo que tenías. Te cuesta deshacerte de tu pecado. Por eso estás llorando. Porque nada es como tus ojos lo ven. Porque no quieres esforzarte en servir. Porque quieres seguir haciendo las cosas como tú quieres. Lucas 19, 37, 40 dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió, les dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Date cuenta, hermano, que el templo de Cristo no está formado por piedras muertas, sino está formado por piedras vivas, y cada una de ellas vale más que todo el oro del mundo. Tú deberías de saber que a Dios no le importa el oro ni la plata. De cualquier manera es de Él. No, hermano. A Dios le importan nuestros corazones. ¿Le importas tú? ¿Le importo yo? Le importan aquellos arrepentidos y que creen en Él. Su gloria se comunica en cada una de las piedras del edificio que van siendo transformadas de gloria en gloria hacia la imagen de todo el edificio, porque Él es fiel en el lloro y en la alegría. Quiero cerrar con una plegaria, hermanos. Que se encuentra grabada en el edificio de rehabilitación de Nueva York.
Dice, yo le he pedido a Dios fuerzas para triunfar, Él me ha dado flaqueza para que aprenda a obedecer con humildad. Yo le pedí a Dios salud para realizar grandes empresas, Él me ha dado enfermedad para que haga las cosas mejores. Le pedí a Dios riquezas para llegar a ser dichoso, me ha dado pobreza para alcanzar su sabiduría. Yo le pedí a Dios ser apreciado por los hombres, me concedió debilidad para llegar a tener deseos de Él. Le pedí a Dios un compañero, una compañera, para no vivir solo o sola. Me dio un corazón para amar a todos los hombres. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor, y tu misericordia es para siempre. Bendito y alabado sea, Señor, y que todo esto que se ha hablado aquí, pues sea llenado en nuestro espíritu y en nuestros corazones, y lo podamos llevar a donde tú quieres que nosotros lo llevemos y hablar de ti con denuedo y sin miedo, Padre. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy es día del Señor, nos toca también la cena del Señor.